Y ahora sí, comenzando con el mensaje de hoy, con una pregunta. Una pregunta que surge de un capítulo muy particular de la Biblia que está en el libro de Romanos, capítulo 9, del versículo 8 al 13. Y sinceramente, hermanos, este pasaje ha dado para discusión, ha dado para muchas interpretaciones. Sin embargo, nosotros tenemos que hacerlo a la luz de la palabra de Dios. Y cuando digo esto, no es solamente este pasaje, sino toda la Biblia. ¿Qué nos dice al respecto de esto? El apóstol Pablo, aquí también, en un momento de su diálogo, se hace una pregunta y él mismo la responde. Y esta pregunta que se hace el apóstol Pablo y él mismo la responde es anticipándose a lo que iban a decir los demás. Porque dijeron, seguro que después que empiecen a leer esta carta, porque la carta a los romanos es una carta que el apóstol envió a la iglesia que estaba en Roma, el apóstol escribió una parte, y yo creo que inspirado por el Espíritu Santo dijo, mirá que cuando lean esto no van a querer seguir leyendo más. Van a decir, este hombre no es de Dios. Y entonces Pablo incorpora una pregunta, o varias en realidad, anticipándose. Pero la que yo quiero utilizar como tema de este breve mensaje, por el escaso tiempo que tenemos, es esta. ¿Qué pues diremos? ¿Qué vamos a decir? Está hablando de nosotros. En aquel tiempo de la iglesia que estaba en Roma, pero habla de todos aquellos creyentes. ¿Qué pues diremos? Está diciendo, ¿qué podemos llegar a decir nosotros? ¿Y a qué se refiere? Se refiere a las verdades que están en la palabra de Dios. ¿Nosotros podemos cambiar una verdad que está en la palabra de Dios? ¿Nosotros podremos decirle a Dios, mira, me parece que no está tan bien lo que escribiste acá o lo que escribió Pablo y que está en la Biblia? ¿Podemos nosotros decirle a Dios, me parece que te estás equivocando? Bueno, hay circunstancias que pasamos en la vida que a veces nos dan ganas de decirle, Señor, ¿no te habrás confundido con lo que estás haciendo? Mira que soy tu hijo y me está pasando esto, me pasa lo otro. O en general, el mundo que no tiene a Cristo, bueno, levanta su voz al cielo, aunque muchos dicen no creer en Dios, pero cuando hay problemas creen que hay algún Dios y le echan la culpa de los problemas, ¿verdad? Ahora nosotros los hijos de Dios, ¿qué pues diremos? ¿Podemos nosotros recriminarle algo a Dios? ¿Será que estamos en esa posición? ¿Saben por qué vengo a este pasaje en esta mañana, en este tiempo? Porque lamentablemente hay muchos que andan por ahí diciendo que son hijos de Dios y dicen, vos como hijo de Dios tenés que reclamarle a Dios lo que es tuyo. ¿No escucharon eso por ahí? Bueno, menos mal si no lo escuchó. Y si lo escuchó, use un hisopo, límpiese los oídos. Porque vos tenés derecho a reclamarle a Dios lo que es tuyo, esto y el otro, porque como sos hijo, podés decirle a Dios, exigirle a Dios que haga esto o aquello o que te dé tal cosa. Aquí el apóstol Pablo dice, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Qué pues diremos? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para altercar con Dios? Para presentarnos delante de Dios y decirle, mira, la verdad que te estás equivocando. Como un Job. ¿Recuerdan Job? Él decía, sí, Dios, claro. Dios está allá en el cielo y el que está sufriendo soy yo acá en la tierra. Si Dios viniera y se sienta acá al lado mío, en una parte de Job dice, si Dios viniera, bajara y se sienta acá al lado mío, ahí me va a entender. Ahí me va a dar la razón y se va a dar cuenta que está siendo injusto conmigo. Eso pensaba Job. Termina el libro diciendo, la verdad que no conocía a Dios. De oídas lo había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y qué dijo Job? Me arrepiento. Vamos a la palabra de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 8 al 13 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes.
9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, versículo 11, muy importante, pues no había ni aún nacido, ni había hecho ni bien ni mal, no había hecho nada. Estoy en Romanos 9, capítulo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Este versículo, hermanos, es tremendo. 12. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Qué tremendo, ¿no? Y después el versículo 14 como final dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Amén, hermanos. ¿Encontraron el pasaje? Algunos quedan sorprendidos. ¡Wow! Yo creo que si usted lo vuelve a leer y empieza a leer, va a decir: ¡qué injusticia! ¿Eh? Por muchas razones, sobre todo para los de aquel tiempo. Porque la costumbre era que el hermano mayor era el heredero no solamente mayor en los bienes, sino que se transformaba en el administrador de los bienes de toda la familia y además pasaba a ser el jefe de la familia espiritual, el hermano mayor. Y de repente Dios dice que eligió a Jacob, que era el menor, y a Isaac no lo eligió. O sea, ahí encontramos un problema, decir, pero ¿por qué Dios haría tal cosa? Si nació primero Isaac, ¿por qué lo eligió a Jacob? Por un lado. Y después, humanamente hablando, nosotros y muchos otros pueden pensar: claro, lo que pasa es que Dios es omnisciente. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Que Él conoce todas las cosas, que Él conoce todo. Entonces dijeron: claro, Dios habrá pensado, habrá visto en el futuro la vida de Jacob y la vida de Isaac, y se dio cuenta de que Jacob iba a ser bueno, que iba a hacer buenas obras, y que, Jacob es el padre, Esaú, amén, perdón, a la audiencia también. Esaú iba a ser bueno y que él iba a tener buenas obras. Cuando dice versículo 13, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿no? ¿Nosotros qué pensamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí vuelvo a esto. Muchos piensan de que como Dios conocía el futuro, sabe lo que va a suceder, entonces dijo: bueno, Jacob iba a ser un buen hombre, iba a hacer cosas buenas, y por lo tanto, entonces, él era elegido por Dios, y Esaú seguramente iba a hacer cosas malas en el futuro, y por eso Dios lo estaba desechando desde antes. Por eso es tan importante el versículo 11 de este pasaje. ¿Qué dice el versículo 11? Pues miren la Biblia, porque después van a decir capaz que dijo otra cosa y no está en la Biblia. La palabra de Dios dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por obras, sino por el que llama. Se lo tradujo en lenguaje actual. Está diciendo: Dios los eligió antes de que nacieran, cuando todavía no habían hecho ninguna obra, ni buena ni mala, ninguno de los dos. Y dice: y no los eligió según lo que iban a hacer,
según las obras, sino por la soberanía del que lo llamó y lo eligió. Y aquí vamos con la soberanía de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? Yo creo eso. Bueno, algunos tienen problema con eso. Algunos piensan que Dios no puede hacer lo que quiera. Dicen, no, Dios tiene que hacer así o asá. Pero cuando van a estos pasajes, es más, yo creo que algunas personas no tienen este pasaje. Lo han sacado de la Biblia. Lo han corrido de la Biblia. Dijeron, no, a ver, ¿cómo? ¿Por qué Dios va a elegir a uno sí y al otro no? Y entran en un conflicto con la soberanía de Dios. Ahora, cuando seguimos leyendo más adelante, el relato bíblico nos dice, versículo 15, como para reforzar la idea anterior, que ya con esto nos bastaría a nosotros, porque decimos, es palabra de Dios y no lo puedo determinar yo, Dios lo determina. Ahora, ¿qué sigue versículo 15? Por si nos queda duda. Pues a Moisés dice, tendré misericordia, ¿de quién? Del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadeceré. 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién depende? ¿De Dios o de nosotros? Dice de Dios. Dice de Dios. Y versículos anteriores, versículo 11, decía, según el propósito del que llama. ¿Y quién es el que llama? Dios. Si usted está acá esta mañana, escuchando palabra de Dios en vez de estar haciendo otra cosa, ¿es por qué? Porque Dios lo ha llamado. No, lo que pasa es que hoy tenía ganas de ir a la iglesia. Bueno, incluso eso, el Señor es el que pone el querer como el hacer. Es de Dios. ¿Vamos más allá? ¿Más profundo? 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y el versículo 20 para mí es maravilloso. Y acaba nuestra parte. Por eso el título del mensaje, ¿qué pues diremos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decir que es algo justo o injusto? Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Alterque significa confrontar a Dios o contradecir a Dios. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Qué somos? Somos vasos de barros en las manos de Dios. Yo la verdad que no sé de alfarería, pero yo me imagino que si una persona está armando un vaso de barro y le está dando una forma, imagínense que el vaso de repente le grite y le dice, a mí no me gusta así. No me gusta la forma que me diste. ¿Usted qué haría? Salir corriendo. No es posible. Es imposible. Lo mismo. Nosotros somos barro en las manos de Dios. Y el apóstol dice, ¿quién eres tú para contradecir a Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Y esto acá viene con la soberanía de Dios. Versículo 21 del capítulo 9. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Pregunto, ¿puede o no puede Dios? ¿Le damos permiso? ¿Le daremos permiso a Dios para hacer lo que Él quiera o no? Hace muchos años escuché a un muchacho, obviamente, que no conocía a Dios, ¿no? Pero él creía conocer a Dios. Y me dice, sí, porque en realidad
Dios no puede obrar si nosotros no creemos en Él. Yo dije, ¿cómo es eso? Sí, porque Dios se alimenta de nuestra fe. Si nosotros no tenemos fe, Dios no puede obrar. Bueno, pero esas ideologías y doctrinas andan dando vueltas por todos lados, como esto que la fe se transfiere, o que Dios no puede obrar si yo no tengo fe. Dios es soberano, omnipotente, poderoso, y Él hace como Él quiere cuando Él quiere. Lo mismo que esto, decirle, ay Señor, hoy te abro mi corazón para que puedas actuar en mi vida. Y si no, no te dejo. ¿Perdón? ¿Dios me tiene que pedir permiso a mí para hacer algo con mi vida? Si fuera así, hermanos, si este Dios al que seguimos fuera así, me cambio. Mi Dios es soberano, es poderoso, y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y aquí hay muchas doctrinas. Una de ellas es la elección incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios me elige más allá de mis cualidades y mis características. Es más, Dios te eligió y me eligió antes de que nosotros naciéramos. Todavía no habíamos hecho nada, ni bueno ni malo. Pero Dios, que es el que llama y en su soberanía, nos llamó. Y es más, algunos que contradicen la palabra de Dios, dicen por ahí, no, es que Dios sabía de que vos ibas a aceptarlo, sabía de que vos eras bueno, sabía de que ibas a ser una persona que le iba a seguir, por eso te eligió. Antibíblico totalmente. No hay ni un solo pasaje bíblico que sostenga eso, de ninguna manera. Sin embargo, la Biblia dice dos cosas importantes. Una, y principal, dice, Dios escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo. Te creías muy importante. Dios me eligió porque yo soy el mejor de todos. Porque yo soy el más santo, porque Dios sabía de que yo iba a ser fiel todos los días. No, Dios quiere glorificarse en tu vida y te eligió porque ibas a ser el desastre más grande del planeta Tierra. Y en su misericordia te eligió para mostrar al mundo de que su poder transforma y que su misericordia es para siempre. Lo mismo con el pueblo de Israel. En un momento, mismo Moisés dice, Señor, basta ya con este pueblo. No había otro pueblo que me diste semejante cabezas duras. Le mostraste mis milagros, mostraste tu poder, los milagros que hiciste a través de mi vida, tu poder. Abrió el mar, la roca dio agua, todo, y sin embargo siguen dudando. Y sin embargo Dios siempre, y lo sigue haciendo hasta ahora, guarda un remanente, una parte fiel. ¿Para qué? ¿Según las obras de ellos? ¿Según nuestras obras? No, según su misericordia. ¿Por qué digo esto y por qué voy a este pasaje, hermanos? Porque lejos esté de nosotros pensar de que merecemos por nuestras propias actitudes y actos ser hijos de Dios. No hay nada bueno. Dios no vio nada bueno en nosotros para elegirnos. Al contrario, vio pecado, vio oscuridad, vio tinieblas. Y Él, en su misericordia, se acercó a nosotros, nos tomó y nos arrancó de la inmundicia para traernos a su luz admirable. Y hay un grave problema con muchos creyentes de que piensan de que Dios no es soberano. Dios es soberano. Dios es poderoso. Dios es eterno. Y Él en esta mañana te está diciendo, yo hago como yo quiero. Por eso debemos rendirle honor, debemos rendirle culto de adoración y alabanza, porque Él nos eligió. Andan diciendo por ahí, en lobos grandes, Dios te necesita. En la misma palabra dice, si es necesario, Dios levanta las piedras y hablan. Los que necesitamos a Dios somos nosotros. Yo necesito de Dios.
Él es eterno, poderoso y completo. Él no necesita de mí, yo necesito de Él. Por eso cuidado con tantas frases muy bonitas que andan dando vuelta por ahí, pero no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Amén.